Bueno, estamos grabando, así que le doy la bienvenida de vuelta a todos los y las presentes, ¿sí? La idea de la clase de hoy es hablar un poquito sobre las temáticas y sobre las clases que tuvimos después de la última videoconferencia, ¿sí? Para eso les armé un PowerPoint que está acá, ¿sí? Vamos a ir viendo diapositiva a diapositiva. La idea es que ustedes también participen, ¿sí? Que sea, digamos, algo más dinámico. ¿Estamos? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Tenemos este índice donde tenemos tres puntos importantes que vamos a ver, ¿sí? Lo que es descripción de puestos, análisis de puestos, reclutamiento de personas y selección de personal, ¿sí? Estos son los temas, los tres temas o tres clases que hemos tenido después de la última videoconferencia. Bueno, vamos por parte. En lo que es sistema y subsistema de recursos humanos, antes de seguir quiero ver. Sí. Lo que es sistema y subsistema de recursos humanos, tienen ahí ustedes armado bastante dinámico una carpeta que dice bibliografía en su campus. Ahí tienen unidad 1, unidad 2, ¿sí? Esto pertenece a unidad 2. Van a tener un archivo que es de Chiavenato y otro, no recuerdo el nombre, que se llama Arquitectura de Recursos Humanos, ¿sí? Lo que dice Chiavenato es que lo que es recursos humanos tiene una subdivisión, ¿sí? Hay muchas subdivisiones, tenemos la subdivisión de provisión, de aplicación, de mantenimiento, de desarrollo y de control, ¿sí? Voy a poner en silencio a alguien que está con el micrófono activado. Ahí está, ahora sí. Eh, entonces, entre estos subsistemas, nosotros vamos a hacer énfasis en lo que es la descripción de puesto o análisis de puesto, ¿sí? Esto es lo primero que hemos visto en la clase número 5, si no mal recuerdo. Acá tenemos dos conceptos interesantes y es por eso que está esta persona mirando hacia ambas direcciones, ¿no? Son dos caminos que se abren. Tanto la descripción de puesto como el análisis de puesto está dentro de lo que es el subsistema de aplicación, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bien, vamos a partir con esto. Partimos con que todas las empresas que ya están conformadas y que están funcionando tienen descripción de puestos, descripción de cargos, ¿sí? Suele pasar que algunas empresas que son nuevas, que son pymes o que se están expandiendo, crean nuevos puestos y no tienen esas descripciones de puestos, ¿sí? En el caso de que no exista esta descripción de puestos, hay que armar esas descripciones de puestos a través del análisis de puestos, ¿sí? Por eso son dos cosas diferentes. Si bien, digamos, o sea, se trata lo que es puestos o cargos, una sería, el análisis de puestos sería armar, ¿sí? Una descripción de puestos y lo otro es una descripción puramente. Entonces va a depender las organizaciones si tienen o no descripciones de puestos, qué tipo de caminos vamos a tomar, si una descripción de puesto o un análisis de puesto. En el caso de que esta empresa, por ejemplo, tenga una descripción de puestos, ¿sí? Vamos a ver qué es una descripción de puestos y para qué sirve y por qué es importante, porque esta descripción de puestos lo van a escuchar muchísimo hasta el último día de cursado, ¿sí? Una descripción de puestos es una hoja, o pueden ser varias hojas, es un documento que va a contener en forma, digamos, minuciosa eh, las categorías, las descripciones, eh, muy finitas, ¿no? Sobre cómo tiene que ser la persona que va a cubrir ese puesto, ¿sí?
En realidad me estoy expresando mal. No es que describe cómo tiene que ser la persona, ¿sí? Sino que describe las características que debe de cumplir X persona para ocupar ese puesto, ¿sí? Por ejemplo, una descripción de puesto va a contener el nombre del puesto, la misión que tiene que tener ese puesto, el lugar que va a tener ese puesto dentro del organigrama, con quién va a comunicarse ese puesto, ¿sí? con el resto de la organización, qué estudios debe tener, por ejemplo, secundario, terciario, universitario, si necesita manejar ciertos lenguajes, por ejemplo, inglés básico, intermedio, si necesita usar computadora, ¿sí? O sea, tomemos el ejemplo, acá tenemos una imagen, ¿sí? Esto es una descripción de puestos, ¿sí? Como le digo, un documento donde se detallan todas las especificaciones que tiene que tener ese puesto. Entonces tenemos nombre del puesto, identificación del puesto, fíjense que acá menciona los horarios, cuál es la misión, el perfil, fíjense en edad entre 25 a 40 años, qué escolaridad, por ejemplo acá piden que sea licenciado en administración de empresas, ¿sí? Algunos conocimientos básicos, algunas habilidades, algunas actitudes y otros requerimientos, digamos, ¿no? Entonces esto es una descripción de puesto. ¿Sí? Es un documento que tiene características de ese puesto. Yo le digo puesto, pero en otro lado pueden aparecer como descripción de cargos, ¿no? Eh, o puede ser que no exista esto, pero que esté en la orgánica también, ¿sí? De una organización. Pero es importante tener esto, ¿sí? ¿Por qué nos sirve una descripción de puestos? Que volvemos al punto de atrás. ¿Por qué nos sirve esto de descripción de puestos? Nos sirve porque si nosotros queremos hacer un reclutamiento, ¿sí? Necesitamos de esto. Si queremos hacer una selección de personal, necesitamos esto. Si queremos evaluar el desempeño de una persona, necesitamos esto. Si queremos, por ejemplo, hacer una negociación en paritarias, necesitamos esto. Si necesitamos, por ejemplo, recomponer el sueldo o generar ganancias, dar algún premio, necesitamos esto. Si queremos hacer capacitaciones, necesitamos esto. Cuando vamos a hacer, por ejemplo, los legajos, necesitamos esto. A la hora de, por ejemplo, la parte de informática, necesitamos esto. O sea, esto es como la base en todo lo que es recursos humanos. Y por eso es importante que la empresa lo tenga, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si esa empresa no tiene esto? Nuestro trabajo va a ser realizar un análisis de puesto. Un análisis de puesto es crear esto que ven en pantalla, ¿sí? Entonces vamos a crear una descripción de puesto. El análisis de puesto es crear una descripción de puesto. ¿Cómo vamos a crear eso? ¿Sí? Hay dos formas de crear una descripción de puestos, que una va a ser según el gerente o el director y la otra según el puesto de trabajo. ¿Por qué depende de esto? Hagamos de cuenta lo siguiente, que el gerente, no sé, va a expandir la empresa y va a crear nuevos puestos laborales. Entonces nosotros nos acercamos, hacemos una entrevista al gerente y le decimos, ¿vas a expandir la empresa? Sí, bueno, ¿qué puesto vas a crear? Y él me va a decir, por ejemplo, el de cajero. Entonces yo le pregunto, bueno, ¿qué nombre va a tener ese puesto? Le empiezo a preguntar estas cosas, ¿no? ¿Cuál va a ser la misión de ese puesto? ¿En qué horario? ¿Con quién se va a comunicar? ¿Qué nivel de estudio se necesita? ¿Qué tarea va a hacer? ¿Sí? ¿Qué habilidades considera necesarias para ese puesto? Es decir, vamos a sacar información que el gerente nos va a dar para poder armar esta descripción de puesto. Esa es una salida. Otra salida es según el puesto de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que hay veces que el puesto existe,
pero no existe la descripción de puesto. Es decir, hay personas que están trabajando, ¿sí? Pero no existe una descripción de puesto. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me tengo que acercar hacia esa persona que está trabajando en ese puesto que no existe la descripción de puestos y le tengo que preguntar qué es lo que hace, qué es lo que no hace, con quién se comunica, con quién no se comunica. Tengo que preguntarle, por ejemplo, cuáles son sus actividades, cuáles son sus horarios, quién les enseña, por ejemplo, a hacer X tarea, quién les enseña, no sé, a comunicarse con otras personas, ¿sí? Entonces, a través de eso yo voy armando una descripción de puesto. Obviamente yo le dije recién una entrevista, ¿sí? En cualquiera de los dos casos. Pero puede ser que creemos un formulario, ¿sí? O encuestas o cuestionarios, ¿sí? O puede ser a través de la observación directa, que nosotros veamos cómo esa persona se desarrolla o qué se requiere para ese puesto, o tal vez tenemos algún conocimiento previo, ¿sí? O puede ser algo mixto, es decir, que utilicemos cualquiera de las anteriores, ¿sí? En cualquiera de los dos casos. Entonces, vuelvo a repetir, es importante que nosotros tengamos esto. Esto se llama la descripción de puestos. ¿Por qué es importante? Porque nos sirve para todos los subsistemas de recursos humanos. Ahora, vamos a ir a otro tema. Recién, esto de descripción de puestos es el subsistema de aplicación. Ahora vamos a ir al subsistema de provisión, es decir, que la empresa se va a aprovisionar de personas. Y lo primero que tenemos a la hora de hablar de provisionamiento, de subsistema de provisionamiento, es el reclutamiento, ¿sí? Para reclutar necesitamos de descripción de puestos, ¿sí? Es fundamental que tengamos eso. La descripción de puesto nos va a decir qué requerimos, qué persona, qué nivel de estudio, qué habilidades, si necesita algún lenguaje, qué edad, si es mujer, si es hombre, si es indistinto. Es decir, no podemos hacer reclutamiento sin una descripción de puesto, ¿sí? Entonces es muy importante que conozcamos la descripción de puesto, cómo se hace, qué características tiene, cuáles son, ¿sí? Para poder avanzar en lo que es reclutamiento. Siempre suele confundirse reclutamiento con selección. Es algo diferente. Y para explicarles bien cuál es la diferencia entre una y otra, decidí utilizar esta imagen, ¿sí? Acá podemos ver una persona que tiene un imán en su mano y lo que hace es atraer a personas, ¿sí? Hacia ese imán. El reclutamiento es eso, es la atracción, ¿sí? de personas que están en el mercado laboral. Cuando digo mercado laboral, significa, digamos, una ciudad, no sé, una provincia, un país, el mundo en sí. Depende, digamos, qué tan grande sea la empresa. Y este mercado laboral va a tener personas que están capacitadas, que buscan trabajo, personas que están capacitadas, que no tienen trabajo y que buscan un trabajo, o puede ser personas que no tienen capacidades, o sea, no están preparadas, no tienen estudios, qué sé yo, y que buscan trabajos, ¿sí? Eso es el mercado laboral. Obviamente es un poco más complejo, pero lo estoy sintetizando para que puedan entenderlo. Entonces el reclutamiento es atraer a las personas de ese mercado laboral, de esa ciudad, hacia mi empresa, ¿sí? Bien, lo que hace Chiavenato, en una primera, digamos, definición, o un primer paso, si se quiere, de lo que es el reclutamiento, es dividir este proceso en tres partes, ¿sí? La primera de ellas es una investigación interna, la segunda una investigación externa y la tercera son las técnicas que vamos a aplicar según los dos puntos anteriores, es decir, según la investigación interna o externa.
Vamos por parte por lo más sencillo. Hagamos de cuenta que trabajamos en la anónima y que necesitamos cajeros, ¿sí? Yo lo primero que voy a hacer es realizar una investigación interna, es decir, voy a ver la descripción de puestos o voy a preguntarle al gerente para armar esa descripción de puesto, ¿qué requiere? ¿Sí? ¿Qué personas requiere para cubrir esos puestos de cajeros? Entonces me voy a topar con una descripción de puesto que dice, requiere de personas que tengan secundaria, que tengan una experiencia en cajeros de 2, 3 años, no sé, que sepa manejar el aparatito de Postnet, no sé, que haya hecho cursos de cajero, que sepa utilizar la máquina registradora, ¿sí? Entonces yo hago este tipo de investigación. ¿Qué requiere la empresa? ¿Sí? Y luego tengo el otro punto que es una investigación externa. Es decir, ¿qué me ofrece el mercado laboral? ¿Qué me ofrece la ciudad? ¿Sí? Para poder satisfacer la demanda de la investigación interna. A ver, hagamos de cuenta que vive en una ciudad súper pequeña, no sé, Pico Truncado, por ejemplo, ¿sí? Estamos en Pico Truncado. Y me piden, no sé, un astrónomo, no sé, aparece la NASA y pone una sucursal en Pico Truncado y busca, no sé, profesionales que son doctores, astrónomos, físicos, cuánticos, no sé qué más. ¿Pico Truncado nos va a dar eso? ¿O existe la posibilidad de encontrar una persona con esas características en Pico Truncado? Les pregunto. Y los veo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Encontraremos o no? Es más que seguro que no encontremos. Se va a dificultar mucho esa búsqueda, ¿sí? Entonces la investigación externa es eso, es ver qué posibilidades esta ciudad, que la vamos a llamar mercado laboral, nos ofrece a nosotros sobre esas personas que hay. Obviamente puede pasar de que, no se nos diga personas sin secundario y tengamos 50.000 personas que buscan trabajo. También puede pasar eso, ¿sí? O sea, un escenario contrario. Lo que significa una investigación externa es tener en cuenta, nosotros vamos a tener en cuenta, las universidades, los institutos, la secundaria, a ver qué carreras ofrecen, ¿no? Entonces, si busco a esta persona para la NASA, ¿qué carreras habrá en Pico Truncado? No sé, me imagino algo del INSET, algo de técnico de mantenimiento industrial, algo de eso, ¿no? Capaz que alguna carrera de la UMPA, enfermería, por ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta los institutos donde se forman, vamos a tener en cuenta los secundarios, vamos a tener en cuenta las empresas que también están, ¿sí? Porque capaz que la NASA puso ahí, digamos, una sucursal y antes de eso Tesla, creo que es SpaceX, ¿no? El dueño de la empresa competidora de la NASA, está trabajando ya en Pico Truncado. Entonces nosotros podemos robarle empleados a esa empresa, ¿sí? Entonces tenemos que ver la competencia, tenemos que ver los institutos, tenemos que ver otras ciudades, capaz que no podemos traer de Pico Truncado, pero podemos traer de Comodoro, de Río Gallegos, ¿sí? Personas. Entonces, lo que investigación externa se refiere específicamente a qué nos ofrece ese mercado laboral, ¿sí? También hay que tener en cuenta una cosa. Se llama mercado laboral porque funciona como una balanza, ¿sí? Donde por un lado hay personas que buscan empleo y por otro lado hay puestos de trabajo, ¿sí? Cuando
hay muchas personas que buscan trabajo, ¿sí? La balanza de la gente que busca trabajos, vamos a poner esto de acá, esta gente que busca trabajos, cuando hay mucha gente que busca trabajo, la balanza baja y esta sube. ¿Quién tiene más poder acá? Si hay muchas personas que buscan empleo, la balanza Los baja empresarios. y los empresarios tienen más poder. Eso significa que le van a pagar un sueldo mínimo, ¿sí? Entonces hay toda una cuestión, digamos, de poder de por medio. Nosotros hoy en día estamos así, ¿no? O sea, hay mucha gente que busca empleo y pocas empresas. Pero, por ejemplo, en Canadá es al revés. Hay poca gente y muchas empresas. Por ejemplo, Canadá, ¿no? Hay otros países como eh, Australia, como Noruega, ¿sí? Entonces, el nivel también, digamos, de poder, si se puede llamar, que existe en el mercado laboral, también va a jugar un rol importante en este tipo de investigación externa. Hay que tener en cuenta que el nivel o el nivel de poder que van a tener las empresas o los trabajadores va a depender del sueldo y de dónde contratemos, ¿sí? El otro día, creo que fue en esta clase, me habían preguntado, profe, ¿por qué puede ser que en las minas hay personas que no tienen secundaria y están trabajando? Tiene que ver con esto, ¿sí? Al haber muchas personas que buscan trabajo, es mano de obra barata, ¿sí? Cualquier persona que tenga muchas ganas de trabajar se la va a contratar y no se va a contratar al profesional que busca un buen sueldo. Obviamente va a haber profesionales, no digo que no, pero en vez de tener 10 profesionales van a tener uno y el resto van a ser personas, digamos, con pocos estudios que se las van a capacitar de forma, digamos, de manera informal, ¿sí? Eso genera un ahorro para la empresa. Bien, vamos a seguir con esto. Entonces, tenemos lo que es investigación interna, o sea, qué requerimientos tiene la empresa, ¿sí? Una investigación externa, qué me ofrece esa ciudad o ese mercado laboral, ¿sí? Y yo una vez que ya hice ambas investigaciones, voy a decidir qué tipo de técnica de reclutamiento voy a aplicar, ¿sí? Hay tres tipos de técnica de reclutamiento. Una es reclutamientos externos, reclutamientos internos y uno que es mixto que combina ambos. Hagamos de cuenta lo siguiente. Yo tengo la anónima, ¿sí? Trabajo en la anónima. Es un ejemplo nada más, no es que trabaje en la anónima, pero, o sea, lo digo para explicar esto. Yo trabajo en la anónima y buscamos cajeros, ¿sí? Un reclutamiento interno significa que yo voy a pegar carteles dentro de la anónima diciendo buscamos cajero, capaz que algún repositor se quiera postular para ser cajero, o capaz que veamos quién puede llegar a ascender de puesto, o por ejemplo vemos, no sé, una persona que trabaja muy bien de cajero y le decimos, che, ¿tenía algún hermano, algún primo, algún amigo que quiera postularse? ¿Sí? O la típica que suele pasar en algunas empresas, que llevan al hijo, ¿no? Eso es un reclutamiento interno. Vamos a buscar, vamos a traer esos currículums solamente dentro de la empresa. Nosotros buscamos dentro de la empresa nada más. Un reclutamiento externo significa que yo voy a dejar eh, la búsqueda en todos aquellos elementos, todas aquellas herramientas, todos aquellos medios de comunicación que no pertenecen a la empresa. ¿Qué ejemplo puede ser de reclutamiento externo? Ahora los veo. Pueden hablar o pueden escribir, ¿sí?
O sea, reclutamiento externo no pertenece a la empresa, es de afuera. ¿Cómo yo recluto personas? Y ofrece, profe, que ofrece con cartelería a través de las redes sociales, Muy bien, que se busca personal con tales requisitos, muy bien, como se lo perfecto. explicó hace rato con la descripción esa. Muy bien. Bien, Ludmila, muy bien. Una de las opciones es hacer cartelería, que no es tan usado. Te silencio un ratito, ¿sí? Que no es tan usado, digamos, el tema de las cartelerías, pero puede pasar, es una herramienta disponible. La más común, que es la que dijo Ludmila, es en las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en los grupos de compraventa, que son de terror, porque bueno, muchas veces uno se entera cosas que no quisiera enterarse ahí. Suelen publicar sobre puestos laborales, eh, no sé, en Instagram también, ¿sí? En Facebook, en LinkedIn, ¿sí? Que son bolsas específicas para buscar empleo o para ofrecer empleo, ¿sí? ¿Qué otra forma más podemos buscar personas, aparte de las mencionadas? Claudio, ay Claudio, no te leo. A ver. Ah, hola. Hola. Claudio dice a través de redes sociales, oficinas de empleo, recomendaciones de persona. Eso sería interno. Gremios sí. Los gremios son como Profe, bolsas de empleo. Sí. hola. Pero la mejor carta de presentación no es el currículum, donde tenés toda la, digamos, toda, como si fuera tu base de datos de tu formación, tus antecedentes laborales. Esa me parece que es la carta de presentación que la podés dejar en una oficina de empleo o mismo en el lugar donde se encuentran en la búsqueda de, no sé, personal para ocupar tal o cual puesto. Digo, Claro, sí, porque, sí. O sea, porque vos decías lo de las redes sociales, pero tampoco es muy serio. Yo como empresa no voy a recurrir, o sea, voy a, digamos, a hacer como una especie de llamado o a través de una entrevista también, para conocer a la persona. Digo, hoy me parece que... bien, bien, te entiendo. Vamos por parte. ¿Sí? Nosotros estamos en reclutamiento. Lo que es entrevista, lo dejamos ahora un ratito que vamos con la entrevista. ¿Sí? Reclutamiento es que yo necesito currículums. ¿Sí? Entonces, todo esto se basa en que quiero currículums. ¿Y cómo hago yo? Sería la pregunta más específica. Gracias, Mónica, me hiciste dar cuenta. ¿Cómo hago yo para que la gente me deje su currículum? Por ejemplo, recién Ludmila me decía a través de cartelería. ¿Puedo poner afuera de mi empresa en un poste? Imprimo, no sé, una hoja. Buscamos personal con tal característica. Puede ser que en Facebook hay bolsa de trabajo, bolsa de compra y venta, hay empresas que tienen Facebook, que también hagan, no sé, un banner, un flyer, ¿sí? Una imagen, digamos, ¿no? Y la pongan en las redes sociales. Estamos buscando cajeros, por ejemplo, ¿sí? Suele pasar y suele existir. ¿Y por qué se aplica hoy mucho el tema de las redes sociales? Porque la gente todo el tiempo usa redes sociales. Usa Facebook, usa Instagram. Y es algo económico. ¿Vos querés subir algo? Lo subís, no pagas nada. Entonces, si vos, por ejemplo, te digo, porque yo hace unos días seguía una empresa, no quiero hacer el chivo, pero se encarga de los oxígenos que da el hospital. Y la seguí y vi que decía, buscamos personal de venta. O sea, su Facebook, ¿no? Yo soy un poco medio viejo, uso Facebook, no me acostumbro al Instagram, pero también lo hace en Instagram. Otra red social que también lo hace es LinkedIn, que bueno, eso es un poco más profesional, ¿no? Por ahí no nos encontramos con esta gente, digamos, que por ahí publica cosas y que no sabemos muy bien si son de verdad o no.
es más serio y es más profesional. Otra forma de que nosotros podamos atraer, digamos, los currículums es, como dice Claudio, las oficinas de empleo, muy bien. Hay oficinas de empleo como Boomerang, perdón, como Manpower, como Byton, como Randstad, ¿sí? Que son consultoras de recursos humanos, que son oficinas de empleo. El Estado también tiene una oficina de empleo, ¿sí? Que son municipales, que solemos llamar, los de recursos humanos solemos llamar primero por teléfono a esas oficinas para buscar currículum. Otras son los gremios o los sindicatos que también, digamos, hacen reclutamiento, no hacen reclutamiento, recomiendan currículums, ¿sí? ¿Qué más dice Jenny? Instituciones como universidades, perfecto, también podemos ir a universidades o terciarios o secundarios y dar charlas y recogemos currículums, muy bien. Otra es algunas páginas especializadas, digo páginas web como Computrabajo, como Boomerang, ¿sí? El mismo Google, ustedes ponen en Google, a ver, vamos a probar. Hagamos este ejercicio. En su teléfono, en la barra de búsqueda de Google, pongan trabajo, a ver qué les sale. Hagamos unos minutitos para eso. Yo lo voy a hacer junto con ustedes. Ponemos trabajo y a ver qué aparece. Esto es una función nueva que tiene Google. Lo habrá implementado hace unos meses. Cuando yo hago eso, ¿sí? A mí me aparecen todos los puestos laborales disponibles. Por ejemplo, hace un día se publicó nutricionista. Busca nutricionista en Río Gallegos, ¿sí? Ahí nos va a aparecer todos los puestos laborales que están buscando personas. Entonces, lo que es un reclutamiento externo es buscar currículum afuera de la empresa. Otros ejemplos, radio, televisión, el diario, que ya como que no se están usando tanto, ¿sí? Porque, bueno, la gente hoy en día usa más el celular, ¿sí? Pero eso hace referencia al reclutamiento externo. Y mixto es una combinación de los dos. Podemos mezclar reclutamiento interno y reclutamiento externo, ¿sí? Obviamente cada tipo de reclutamiento tiene sus pros y sus contras. Por ahí el más recomendado es el mixto, ¿sí? Porque tenemos un gran abanico de posibilidades, digamos, de encontrarnos con un currículum que se acerque a ese perfil que buscamos. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se entiende? Bien, ahora hagamos esto. Yo tengo los currículums. ¿Qué hago ahora? Reclutamiento y selección. Bien, tengamos en cuenta que es lo que dije. Reclutamiento es diferente a selección. Por lo general, Primero, ambos van de la mano, ¿sí? Reclutamiento claro, ya primero hicimos. una. Primero uno. O puede ser que no. También. Capaz que ya tenemos los currículums y hacemos solo selección. ¿Sí? Espérenme un momento, por favor. Bien, estoy de vuelta. Sí, vamos a ver un poquito lo que es la presentación, ¿sí? Para continuar en lo que es selección. Recién mismo lo que es reclutamiento y era una persona, ¿sí? Que tenía un imán. Es decir, nosotros atraemos las personas, o para ser un poco más específicos, como decía Mónica, creo que era Mónica, atraemos currículums, ¿sí? Más que personas. Lo que es la selección, fíjense en que nosotros elegimos, ¿sí? Una persona de todas esas personas que hemos atraído con nuestro imán. O mejor dicho, seleccionamos un currículum, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más específicos. Entonces, por lo general, no recuerdo quién dijo, hacemos un reclutamiento y selección. Por lo general, el reclutamiento y la selección van de la mano, o sea, son dos
procesos que uno va primero y luego va el otro. Pero no es tan así. Por ahí puede ser de que hagamos reclutamiento, ¿sí? No sé, reclutamiento de una semana y ningún currículum nos interese. Y no hagamos una selección porque ninguno nos interesa. O puede ser de que ya tengamos en nuestro sistema precargado algunos currículums y no hagamos reclutamiento y directamente hacemos la selección, ¿sí? Son dos procesos o dos herramientas que están casi siempre juntas, pero no necesariamente. Entonces, yo tengo los currículums. Lo primero que hago en la selección es un filtrado de currículums, ¿sí? Para esto necesito descripción de puestos. Vamos con el ejemplo de la anónima. Buscamos cajera, mujer de 25 a 35 años, que sepa hablar inglés, que sepa manejar Excel, que sepa manejar Postnet y que tenga terciario en carrera de administración de empresas. ¿Qué hago yo con todos los demás currículums que no cumplen con esos requisitos? Por ejemplo, un currículum de un hombre. ¿Qué hago con ese currículum? A ver, Lo Lumila, veo. guarda. ¿Dónde lo guardamos? ¿Dónde lo guardamos? Es la reina Es- de las artes. Es válida la respuesta de guardarla, pero ¿dónde la guardamos? ¿En una base de datos? Muy bien, vamos a crear una base de datos. Algo sencillo, puede ser un Excel, ¿sí? En un Excel ponemos siempre cargo y después empezamos apellido, nombre, género, DNI, bla, 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 todos los demás datos, ¿sí? Entonces, todas aquellas personas o todos aquellos currículum que no cumplan con lo que es descripción de puestos, nuestra descripción de puestos, no es que se tiran, sino que se filtran. Eso no nos sirve ahora, pero en un futuro sí nos va a servir. Lo vamos a cargar en una base de datos, un Excel, ¿sí? He visto, creo que fue el año pasado, de una chica que comía pizza arriba del currículum que no servían. ¿Se acuerdan? Que no sé si se habrán enterado de eso, pero creo que fue hace un año o un poquito más. O sea, los currículums salen muy caros, tanto para la persona que los imprime como para la persona que lo va a recepcionar. Un currículum hoy en día, si yo, por ejemplo, como empresa necesito un trabajador y busco un currículum, el obrero, digamos, o la persona más básica, por ejemplo, un obrero, alguien de limpieza, un currículum, si yo lo quiero ya, me está saliendo fácil 25.000 pesos. Así que fíjense, eso es lo más básico. Si buscamos, por ejemplo, un currículum de un gerente, estamos hablando de muchísima plata. Fácil 500.000 pesos. Dependerá de los tiempos de emergencia y del apuro que tenga la empresa. Si la empresa quiere un currículum ya, y bueno, es mucha plata, ¿sí? Y también es dinero para la persona que imprime. Por ahí muchas veces nosotros como trabajadores o futuros trabajadores nos cuesta hacer nuestro currículum, nos cuesta, no sé, dinero imprimirlo, nos cuesta dinero ir a repartirlo, o sea, es también un poco, digamos, de empatía, ¿no? No tirarlos y guardarlos en una base de datos, ¿sí? Ahora, de esos 200 currículum que me trajeron, hagamos de cuenta que el primer filtro me quedan 100. Ahora me quedaron todas mujeres. ¿Qué hago? Ahora voy a seguir filtrando. O sea, el primer requisito eran mujeres. Me quedaron todas las mujeres. Ahora filtro. Aquellas personas que tienen menos de 25 años y que tienen más de 35 años, las separo. Esas no me sirven, ¿sí? No quedan en este proceso. Y así voy filtrando, ¿sí? Hasta que me va a quedar los últimos. Esto es un proceso que lleva tiempo.
¿sí? Estamos hablando de una semana como mínimo, ¿sí? Depende, digamos, la cantidad de currículum que nos traigan. Hay puestos, como les digo, de gerente o de ingeniero que nos llevan 3, 4 currículum y tenemos que decir en ese momento. O sea, en un día lo hacemos. Pero hay casos como trabajos de cajeros, de administradores, de repartidores, que la gente por lo general se postula mucho y tenemos currículum, 500 currículum por día. Y es un trabajo muy duro, en el cual uno como persona de recursos humanos, digamos, o especialista puede llegar a decir qué tiene que tener un currículum para que sea leído y para que sea tenido en cuenta por los seleccionadores. ¿Qué tiene que tener en cuenta un currículum? Que también hay algunos que son bastante malitos y suelen eliminar los currículum rápido. Un currículum siempre tiene que tener número de quill, ¿sí? DNI, quill, siempre. Porque si es seleccionado, a través del quill lo vamos a cargar en lo que es el AFIP, ¿sí? ¿Qué más tiene que tener? Por lo general una foto, que tenga algo de colorcito, ¿sí? Que no tenga garabatos, no tenga errores ortográficos, que tenga el nombre arriba grande, no que diga currículum vitae, que tenga el nombre grande, ¿sí? Y que sea corto, eso es lo más importante de todo. Hace unos años se estilaba mucho los currículums grandes y de muchas hojas, ¿sí? Imagínense, yo trabajaba un tiempo en Randstad, que es una consultora de recursos humanos, y llegaba a leer 200 currículum por día. Yo llegaba a eso, a hacer eso. ¿Ustedes creen que yo qué hacía con los currículum de muchas hojas? ¿Creen que lo leía todo? No, no te dan ganas de leer todo porque tenés 250 currículum abajo que tenés que seguir leyendo. Entonces está bueno y es una capacidad también de síntesis que nos cuesta a nosotros las personas de aplicar. Hacer el currículum resumido. Máximo 2 hojas. Es entre perdón, 2 hojas no, sería entre 1 a 2 carillas. Para ser más exacto, ¿sí? Cortitos. Entonces de esa forma vemos rápido lo más importante en negrita y vemos rápido qué nos interesa, ¿sí? Otro tip, si quieren buscar trabajo, es que no envíen los currículums días después de un fin de semana, por ejemplo un lunes no se envía, ni tampoco un viernes. Tips. Los lunes no, porque los reclutadores o los seleccionadores todavía están un poquito, digamos, cansados, si se quiere, digamos, el fin de semana, no los leen. Y la otra es porque se acumula trabajo durante el fin de semana que se tienen que hacer el lunes. Entonces como que no lo leen o se le escapa o se le traspapela. Y el día viernes lo mismo. Nunca se hace ni viernes ni lunes. O día después de un feriado sería, ¿no? Esos son tips. Otro tips que también, digamos, se está estilando mucho es el tema de la videollamada. Perdón, video currículum se llama. En vez de hacer un currículum en papel, hacemos un video, ¿sí? Donde explicamos qué queremos, qué hacemos. Ahí Chavenato tiene casi unas 20 páginas sobre lo que es el currículum, cómo tienen que hacerlo. Le va a servir, ¿sí? Desde mi posición creo que cualquier currículum sirve. Sea que esté impreso, sea que esté a mano, que esté garabateado, que tenga errores ortográficos, sirve. Todo sirve, ¿sí? Porque tal vez estamos buscando ese profesional para la NASA y nos llevan un currículum garabateado con errores ortográficos y no nos sirve para ese puesto, pero sí para otro, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Ahora, tengo hacemos el filtro y nos quedan, por ejemplo, 10 personas que todas estas mujeres pueden ser posibles cajeras del anónima. Y la anónima busca solamente una. ¿Qué hacemos con esas 10 que pueden llegar a ser? ¿Qué hacemos? Lo más común que se hace, ahora les muestro la presentación.
lo más común que se hace es aplicar alguna de estas técnicas de selección, ¿sí? La más común que todos los entrevistadores, los seleccionadores hacen son las entrevistas. Puede ser entrevista individual, grupal o de conferencia, ¿sí? La individual es 1 a 1. Es decir, está el postulante o la postulante y el entrevistador. Puede ser grupal, donde van a estar las 10 postulantes y el entrevistador. Puede ser conferencia, donde sea una sola postulante y esté el entrevistador, el gerente, el jefe de línea, por ejemplo, ¿no? O sea que hay muchos estilos, digamos, de entrevistas. Chiavenato ahí hace mucho hincapié en lo que son las entrevistas, cómo tienen que ser, cuáles son las condiciones. Por ejemplo, se habla de generar tranquilidad hacia el entrevistado, de que el lugar tiene que ser adecuado, que no tiene que ser lejos, que por ejemplo tiene que haber buen clima respecto a la temperatura, a la iluminación, a los sonidos, ¿no? O sea, hay una serie de requisitos que son interesantes para hacer una entrevista. Pero lo más importante de la entrevista es armar preguntas previas, ¿sí? Es decir, si nosotros hacemos entrevistas, tenemos que prepararnos, nosotros como entrevistadores. Obviamente el entrevistado también se va a preparar, pero nosotros tenemos que ya ir pensando, o podemos anotar, hacer un borrador, o en el mismo currículum, ¿sí? Al revés, escribimos posibles preguntas sobre qué cosas preguntarle o qué nos quedó, digamos, para, para poder aclarar, ¿sí? No vamos a preguntarles datos que están en el currículum. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué fecha naciste o cuál es tu DNI? ¿Por qué vamos a preguntar eso si está en el currículum? ¿Sí? ¿Qué nos va a decir el entrevistado? Eso está en el currículum. ¿Se entiende? Por ahí lo que nosotros tenemos que hacer preguntas es sobre cosas que no están en el currículum, pero que se entiende que las hizo. Sería como leer entre líneas el currículum. ¿Qué significa esto? Si la persona nos pone a nosotros que trabajó del año 2010 al 2012 y luego que renunció y que buscó otro trabajo, pero en el 2013 hasta el 2016, una pregunta sería sobre ese espacio que quedó, ese año vacío. Preguntaría, ¿qué hiciste ese año que no trabajaste? ¿Sí? Ahí hay una información que él no nos dice que es importante. ¿Por qué es importante? Porque puede ser que haya estado preso, puede ser que haya tenido algún problema legal, puede ser, no sé, que se haya mudado, puede ser que haya costado mucho conseguir un trabajo y, no sé, haya optado por un trabajo independiente, puede ser que haya estudiado, se haya capacitado, que haya tenido un problema familiar, o sea, muchas cosas. Entonces lo importante de las entrevistas es eso, hacer preguntas que son como lagunas. Creo que Chiavenato, no, Marta Hayes es otra autora que ustedes no la tienen, menciona lagunas en el currículum. Esas lagunas que a nosotros no nos quedan claras, vamos a preguntar, ¿sí? Y una cosa más que quiero, este es otro tips. Si hacen entrevistas, por favor, no pregunten qué expectativas tenés. Por favor. Porque es una pregunta horrible y es muy abierta, ¿sí? Es muy generalista. Entonces, el entrevistado se va a sentir incómodo y no va a saber qué responder. Así que esa pregunta no la hagan. En todo caso, si quieren hacer esa pregunta, pueden preguntar, ¿qué expectativas tenés sobre el desarrollo profesional tuyo o qué expectativas tenés sobre tu sueldo? ¿Sí? Ser un poco más específicos, pero no pregunten qué expectativas tenés. Expectativas tenemos muchas. Expectativas familiares, laborales, de estudios, económicas,
expectativa con nuestros hijos, con nuestros hermanos. O sea, es una pregunta enorme que no sirve para nada, ¿sí? Tengan en cuenta eso con las entrevistas. Bueno, las entrevistas entonces son para sacar datos que no están en el currículum. Por ahí hay varias formas de hacer entrevistas. Tenemos, por ejemplo, las preguntas que son abiertas, que son cerradas. Las que son son cerradas, por lo general es una respuesta de un sí y un no. No sé, ¿trabajaste en la anónima? Una pregunta cerrada. La persona va a decir sí o no. Una pregunta abierta son, por lo general tienen ciertas palabras o preguntas adelante que hacen que la persona tenga que generar un proceso mental para desarrollar una respuesta más larga. Ejemplos: cómo, cuándo, dónde, por qué, quién, ¿sí? Son palabras, son preguntas que la persona por lo general responde en forma más amplia. Entonces, yo en vez de preguntar, ¿trabajaste en la anónima? La respuesta va a ser sí o no. Le puedo preguntar, ¿qué tareas hacías en la anónima? Ahí me va a decir, hacía de repositor, de limpieza. O le puedo preguntar, ¿por qué trabajabas en la anónima? Y me va a decir, no sé, porque tuve un mal momento, porque buscaba plata, me quería independizar, ¿sí? ¿Cuándo trabajaste en la anónima? Me va a dar las fechas, ¿sí? ¿Dónde trabajabas en anónima? Me va a decir, no sé, en área de limpieza, ¿sí? Son preguntas más abiertas. Va a depender mucho de ustedes qué tipo de preguntas hagan, si van a ser abiertas o si van a ser cerradas. Por lo general las abiertas, tenemos más datos, la persona puede expresarse más, pero el tema es luego nosotros, ¿qué nos queda de eso? ¿Sí? Por lo general los entrevistadores toman nota, van escribiendo lo que nos dice la otra persona, ¿sí? O pueden grabarlo también con algún grabadorcito, digamos, de voz. Éticamente hay que pedir permiso, o sea, casi nadie lo hace, pero es lo que corresponde. Bien, otro tipo de entrevistas son los psicotests, ¿sí? Lo hace por lo general un psicólogo y consiste en ver si la persona está apta o no apta para la tarea que va a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Si no sé, le hacen el psicotest, le hacen el test psicológico y dicen que la persona es un pirómano, persona que, no sé, tienen un problema y le gusta prender fuego y va a trabajar al área de archivo, ¿estará apto o no apto? Y más que seguro no apto, no va a prender fuego todos los archivos. Por ejemplo, si hay una persona que va y le sale que tiene su coeficiente intelectual bajo y va a trabajar de archivo y si no sirve, ¿sí? O no sé, nos dice que tiene, por ejemplo, una obsesión o no sé, cosas así, va a servir. O sea, lo que hace este test psicológico es ver si la persona es apta o no apta para ese puesto, ¿sí? Por ahí no va a decir que tiene una enfermedad. ¿Qué enfermedad? ¿Y influye esa enfermedad en ese puesto laboral? ¿Sí? Entonces ahí viene el tema de apto o no apto. Pasa lo mismo con la entrevista médica. La entrevista médica, no sé, te toman la sangre, los ritmos del corazón, qué sé yo, el tema de los oídos, de la vista, si tomas fármaco, no tomas fármaco, etcétera, etcétera. Hagamos de cuenta que una persona tiene que trabajar sentada y, no sé, a esta persona le sale que tiene problemas en los pies. ¿Le va a afectar? Y no. Entonces hay que tener en cuenta esas cosas a la hora de hacer la selección. Otro tipo son las entrevistas técnicas, que por ahí son más específicas. Por ejemplo, en este caso que hablamos de la cajera,
decíamos que uno de los requisitos es que sepa hablar inglés. Una entrevista técnica sería hacerle la entrevista en inglés. Ahí vamos a ver si sabe o no sabe inglés. O, ¿por qué no?, pedirle que nos cobre con Postnet, o sea, con las tarjetas. O pedirle que nos haga una factura. Son entrevistas técnicas, ¿sí? O sea, que la llevamos a la persona a un estado más técnico, más comprobable, ¿sí? Les cuento esto, digamos, un poco en confidencia. En una de las consultoras de recursos humanos que yo trabajaba, dábamos servicio a la empresa de tractores John Deere creo que es, no, John Deere, John Deere es que no, la de tractores verdes, no me acuerdo el nombre. Bueno, y me pidieron que vaya a una entrevista técnica. La entrevista técnica, yo de tractores no sé nada, ¿no? Pero había una persona que sí sabía de tractores. Entonces, llamamos a 3 postulantes y, bueno, 2 esperaron afuera y uno entra adentro y se destapó una mesa y había un motor de tractor. Y le dijeron, tenés media hora para aprenderlo. Eso es una entrevista técnica. La persona que sabe de motores de tractores, en media hora lo va a aprender. Lo va a hacer arrancar. Y las personas que dijeron que sabían de tractores y no lo saben, no lo van a poder hacer arrancar. ¿Sí? ¿Se entiende esto? O por ahí, digamos, pedirle algún programa, si sabe manejar Tango, si sabe manejar Canva, si sabe manejar Excel, ¿sí? Le ponemos la función sí, que es la más compleja, y bueno, si la sabe desarrollar es porque sí sabe manejar Excel, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de entrevistas, hay muchos tipos de entrevistas, ¿no? Entrevista de presión, ¿sí? Son preguntas que se hacen muy rápido, son muy específicas, son un poco incluso irritables para el postulante. La idea de esto es medir qué o cuánta tolerancia a la presión tiene. Por lo general se aplica a los que son choferes, ¿no? Se aplica, digamos, para eso. Son un poco agresivas por lo general. Luego tenemos entrevistas de simulación, que también son conocidos como Assessment Center, que básicamente se utiliza para lo que son las competencias blandas. Es un término un poco viejo, pero lo tienen, que eso está en la unidad 1, que es de Marta Ayes, si no mal recuerdo hasta ahí, que habla sobre competencias blandas y competencias duras. Cuando nosotros trabajamos con currículums y buscamos personas para cubrir los puestos requieren de ciertas habilidades o ciertas competencias. Las competencias es un conjunto de habilidades, de actitudes, de conocimientos que tiene una persona, ¿sí? De esto se desprende 2 clasificaciones, competencias duras y competencias blandas. Las competencias blandas son aquellas que todos tenemos, pero que no están impresas en un certificado, ¿sí? Las competencias duras suelen estar impresas en un certificado. Entonces, si yo hago un curso de computación y a mí me dan un certificado que aprobé ese curso de computación, eso es una competencia dura, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad que tengo yo de hablar, o la capacidad que tengo de liderar, o la capacidad que tengo yo de resiliencia o de responsabilidad, nadie me da un certificado por eso. Esas son competencias blandas. Y las competencias blandas, hoy en día se han dado cuenta, digamos, muchos autores, muchos especialistas, que son más importantes que las competencias duras. Entonces, los que son los Assessment Centers o los talleres de simulación, lo que tienden es a poder medir esas competencias blandas, ¿sí? ¿Cómo se miden esas competencias blandas? Por ejemplo, estamos buscando la competencia de creatividad, ¿sí? Es una competencia blanda, creatividad. Entonces, los Assessment Centers o las entrevistas de simulación se hacen grupales, o sea, tenemos 12 como máximo postulantes y se hace con varios entrevistadores. Hay 3 entrevistadores, un psicólogo
¿sí? Y está también el gerente o el jefe de línea. Se hace entre varios. Es un tipo de entrevista que lleva mucho tiempo, 2 horas como mínimo, y se divide a estos postulantes en grupos, en 3 grupos. Entonces tenemos 3 grupos de 4. Y se le da a ellos una tarea. Por ejemplo, le ponemos papel higiénico, globos, tijeras, cinta, no sé, los broches de ropa, ¿sí? Y le decimos, armame un superhéroe con lo que tenés ahí. Ahí vamos a ver el nivel de creatividad y vamos a medir el nivel de creatividad que estos postulantes tienen. Yo estuve en una de esas entrevistas y es súper gracioso, ¿no? Porque son pocos elementos que tienen y pueden, según su creatividad, pueden hacer cosas hermosas. Por ejemplo, una vez han hecho un superhombre, ¿no? Con papel cortaron en forma de un hombre y el globo lo pusieron acá y el fibrón le pusieron SH. Un hombre, un superhombre. Y cuentan una historia de ese superhombre, ¿no? Que es un super trabajador, que es leal, que un montón de características. Entonces, lo que se mide es eso. Otra forma de medir es, por ejemplo, lealtad, es otra competencia blanda, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, son todas competencias blandas que con este tipo de entrevistas, digamos, salen a la vista y se pueden medir. Son largas, son costosas. Otro tipo de entrevistas que tenemos son entrevistas sociales, financieras, penales, económicas, ¿sí? Se suele hacer socioambientales, suele ir un entrevistador a las casas de los postulantes y les preguntan, por ejemplo, datos sobre su familia, si tienen enfermedades, dónde viven, cuánto tardan en tomar el colectivo hasta el futuro puesto de trabajo, qué otro tipo de vehículos tienen para poder movilizarse, etcétera, etcétera, etcétera. También se puede hacer una entrevista financiera, ¿no? Se entra al Verá, se entra al Banco Central de la República Argentina y se sacan datos. Igual con penal. Hay aplicaciones que son pagas y uno puede, digamos, tener esos datos. Ahora la pregunta es, ¿la Anónima podrá pagar todas estas entrevistas? ¿Tendrá presupuesto para todas estas entrevistas? No va a tener, ¿sí? Va a depender del puesto. Por ejemplo, el puesto que les mencionaba yo recién para esta persona en la NASA, seguramente va a tener todo esto, todas estas entrevistas. Pero una persona que es para cajero, y no va a tener esto. Seguramente una entrevista individual, un psicotest, algo médico y listo, a trabajar. ¿Sí? ¿Estamos con eso? Va a depender del presupuesto de la empresa, de los tiempos, ¿sí? Para implementar eso. ¿Vamos bien? Sí, sí. Bien, esto no está, me olvidé de subirles, digamos, esto, el proceso de inducción, pero bueno, se lo explico un poco para que les quede. Hagamos de cuenta, sigamos con el ejemplo de la cajera, ¿sí? Entonces, de todos estos 10 currículum, ya sabemos quién es la persona que puede ocupar ese puesto. Se califica en este periodo con números, ¿sí? Un 100%, esa persona que es muy ideal, 90%, 80%. En el mismo currículum al revés se puede ir poniendo la valoración, ¿sí? Aquellas personas que más puntos tengan ocuparán los primeros puestos para ocupar ese puesto. Algunas veces sucede que hay 2 o 3 o 4 personas que tienen la misma valoración, por ejemplo 100%, ¿sí? ¿Qué pasa en estos casos? El que va a decidir es el gerente. Cuando hay un puesto para cubrir, nosotros tenemos que llevarle 3 currículums al gerente. El gerente es el que va a decidir. Nosotros podemos decirle, mirá, esta persona me parece la más adecuada, porque esto y aquello.
Pero es él o ella, ¿no? Él o la gerente, la que va a tomar la última decisión y va a decir quién queda y quién no. Una vez que este gerente nos dice, todo lo demás currículum de estas 10 personas no lo tiramos, lo guardamos. Porque puede ser que esa persona que el gerente haya elegido no quiera trabajar con nosotros, o capaz que consiga un trabajo, o no sé, X cosa. ¿Sí? Entonces está el plan B, que sería la segunda opción, el plan C, la otra opción. ¿Sí? Una vez que nosotros hacemos la entrevista y él o la gerente elige la persona, se va a tener una última entrevista con esta persona, donde se le va a establecer las condiciones de contrato, los días que va a trabajar, el sueldo, ¿sí? La obra social que va a tener, el convenio colectivo en el cual va a desarrollarse, ¿sí? Esta persona se supone que va a aceptar. Puede ser que no. Capaz que diga, no, el trabajo que voy a hacer es mucho y me van a pagar poco. Y no acepte. ¿Sí? Vamos de cuenta que la persona acepta. Bien, ¿cómo es el proceso de, que esto no está en el texto, pero se lo doy yo? El proceso de contratación. ¿Sí? Acá vamos a trabajar con la ley 2744, que es la ley de contratos de trabajo. Se va a hacer un contrato de trabajo, ¿sí? Hay varios tipos de contrato de trabajo, puede ser contrato eventual, contrato a plazo fijo, un contrato, por ejemplo, de grupo, puede ser un contrato temporal, puede ser un contrato indeterminado, ¿sí? Hay muchos casos y cada uno tiene, digamos, sus particularidades, pero de forma general se hace un contrato. Es recomendable que se haga escrito, aunque la ley diga que no tiene forma, o sea, puede ser escrito, oral o tácito, pero lo recomendable es que sea escrito. La persona lo firma, ¿sí? Ahí se establece qué día empieza a trabajar y con ese contrato nos vamos hacia la página de la AFIP. En la página de la AFIP tenemos una sección que dice gestión de personas, vamos ahí, cargamos alta y en esa parte de alta vamos a buscar un código, que este código tiene la actividad, por ejemplo, si es cajero, buscamos cajero, ¿sí? Ahí se carga también los periodos donde va a trabajar, se carga también el banco donde se van a hacer los depósitos, ¿sí? Eso todo en blanco, le digo, ¿no? Suele pasar algunas veces que no. Una vez que tenemos todo eso, se imprime y tenemos la constancia de alta que nos da la AFIP. Eso se junta con el contrato, se le da a la persona y empieza a trabajar. Tengan en cuenta lo que es seguro de riesgo de trabajo, ¿sí? Lo que son los pagos de jubilación, de pensión, de obra social, gremio, etc. ¿Sí? Una vez que tenemos todas esas, la persona entra a trabajar. ¿Qué hacemos con esta persona cuando entra a trabajar? Le vamos a hacer lo que se conoce como inducción o como lo menciona Chiavenato como proceso de sociabilización. ¿Sí? Marta Hayes lo menciona como inducción y Chiavenato como sociabilización. ¿Qué significa esto? Es un proceso que va a depender mucho, digamos, de la empresa. Puede ser de un día, de una semana, de 3 meses, en fin. Que es donde se le va a enseñar al nuevo trabajador sobre la empresa, se le va a enseñar, por ejemplo, higiene y seguridad, algunos cuantos protocolos, dónde tiene que usar el casco, por ejemplo, ¿no? Qué tipo de ropa tiene que tener, qué elementos de protección personal tiene que usar, cuáles son las salidas de emergencia. Eso en lo que es higiene y seguridad. Se le va a enseñar, por ejemplo, quién es su jefe, cómo se llama, quiénes son sus compañeros. Se le va a enseñar dónde es su oficina, dónde es su puesto de trabajo, qué herramientas va a utilizar, dónde puede conseguir esas herramientas. Se le va a enseñar, por ejemplo, la misión, la visión de la empresa. Se le va a enseñar seguramente algún video sobre la historia de la empresa. Se le va a dar, en teoría, un manual, ¿sí? Sobre las sanciones que la empresa aplica sobre esa persona, en el caso de que, no sé, llegue ebria,
que falte sin avisar, no sé, etc. Y este proceso de inducción, como le digo, no hay un tiempo predeterminado. Algunas empresas no lo hacen, otras sí. Es como, y acá entramos en la parte de capacitación, es la primera capacitación que recibe el nuevo trabajador, ¿sí? Eso es pregunta de examen que siempre las hago y a todo el mundo los mato acá, porque el proceso de inducción es la primera capacitación que tiene el trabajador, ¿sí? Porque ahí se les enseña de manera formal o informal cómo tiene que trabajar, ¿sí? Cuando digo de manera formal es que la empresa dedica un tiempo y se le da, como le digo, el manual, tiene charla, le explican, lo llevan, le muestran. Eso es formal. Informal es que la empresa no lo va a hacer, pero esta persona nueva lo va a adquirir a través de los compañeros, a través del jefe, ¿sí? Los compañeros a nosotros nos van a enseñar qué tenemos que trabajar, los horarios, no sé, los momentos de almuerzo, los momentos de descanso, dónde podemos ir a fumar, qué hacemos, qué no hacemos. Nos van a enseñar, por ejemplo, cómo es el jefe, cómo es el gerente. Nos van a contar, ¿cómo se llama? Chismes, ¿no? Si el gerente estuvo con tal persona. O sea, todas estas cosas que nos van a enseñar nuestros compañeros es un proceso de inducción o de sociabilización informal, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Bueno, chicos, preguntas. ¿Cómo vamos? Me cansé de hablar. ¿Tienen alguna pregunta? No, yo en mi caso no tengo ninguna pregunta. Estoy bien, me pareció súper clara la clase y como que me ayudó a entender un poco más a Chiavenato porque me pasa que generalmente las clases que usted sube son de leer a Chiavenato Sí. y me parece más práctico y más fácil de entenderlo de este modo que leyéndolo porque me parece, a mí, por ejemplo, me resulta muy pesado. Sí, es pesadito. En realidad es uno de los padres de la Administración de Recursos Humanos y el libro que ustedes tienen está fragmentado. Son casi 900 páginas, ¿no? El libro completo. Pero sí es pesadito. Claro, Mónica. pero Sí. siempre nos va haciendo leer como un capítulo más y digo, vamos a terminar leyendo las 900 hojas y a mí no me resulta, o sea, no, me cuesta mucho entenderlo. Los capítulos son muy largos, el lenguaje que se utiliza no es el lenguaje que yo por lo menos estoy acostumbrada a utilizar, entonces me resulta muy práctica esta clase. Muy bien. Bueno, muchas gracias entonces. No sé si les dije, pero cada 2 a 3 clases tenemos un encuentro sincrónico, ¿sí? Donde yo les explico las clases pasadas, ustedes pueden sacar sus preguntas, hacer comentarios, ¿sí? La idea es esa. Mónica, ¿qué habías puesto acá? Sí, no, cuando estabas comentando sobre este proceso de inducción, que sería como la primera capacitación para que ya nos quede, que tiene el trabajador, si va a hacer una pregunta de examen, hay que grabársela, que sería, bueno, la manera informal, como que los compañeros comparten de alguna forma las normas de convivencia del lugar de trabajo, ¿no? De la empresa, por lo que comentabas, eso. Sí. Y nada, claro, después, yendo un poco a lo que comentaba la compañera, a mí me resulta más práctico los videos, igual, porque son como más explicativos y ilustrativos, así que, bueno, trato de leer un poco la bibliografía, pero también acompañarlo de los videos. Bueno, eso ayuda bastante a entender, porque es medio complejo igual. Claro. Sí. Por ahí tienen el otro texto que es Arquitectura de los Recursos Humanos, que es más fácil de leer. Por eso está ese Sí, texto. Ese no es Claro, obligatorio, pero le va a ayudar a entender porque es un lenguaje más general, ¿no? Para todo público sería. En cambio, Chiavenato es un poco más técnico.
Chavinato es doctor, es de Profe. Brasil. Sí. Sí, tal cual como dicen las chicas, Chavinato es como que todo el tiempo te enreda como en lo mismo. Ujú. Entonces son como varios capítulos que va hablando como que se te mezcla. Pero si vos lees la otra, la que recién dijo, La de cejas. en esa te queda La de más claro. cejas. Sí. Sí, nunca me O los acuerdo. videos. Tal cual, sí. Igual, Nunca me esto acuerdo para el mí nombre. Pero perfecto, bien. la clase para mí perfecto, porque ahí se entiende. Bueno, Igual sí, hago un paréntesis. Digo, sí, es cierto que resulta más fácil leerla el de la arquitectura, que es el de cejas, pero sin embargo la lectura recomendada por vos es la de Chiavenato. Y incluso fue pregunta en algún que otro foro o algún trabajo que tuvimos, fue Chiavenato la pregunta. Entonces digo, estoy ligada a leerlo. sí, es lectura obligatoria. Claro, por más que sea pesado, lo tengo que leer, Sí, tal cual. no De es una igual opción. forma, pueden buscar en Google, esto es dato, hay resúmenes o hay explicaciones, ¿sí? Que están lindas. Les comento, porque yo también fui estudiante, me costó mucho Chavinato. Incluso yo leí no solamente lo que es administración de recursos humanos, sino lo que es administración. Es más complejo. Profe, Pero sí. igual lo que explicaba ahora de las entrevistas, justamente en el trabajo que nos pidió, creo que fue en el 3 o en el 4, que donde teníamos que subir el video y todo eso, justo vi de qué forma hacerla, las preguntas, todo lo que explicó ahora, justo ¿Me sirve? hay un video, sí, no me acuerdo ahora cómo se llama, una profe creo que es que explica, sí, que son videos y están Ajá. re caros igual, pero es justo lo que explicó ahora. Ah, sí, me acuerdo. ¿Pero tenían un foro? A ver, espera un momento, que ahora estuve corrigiendo sus trabajos, todo, estoy un poco atrasado, pero intento ponerme al día, ¿sí? Corregí algunos, cerré algunos. A ver. Ah, Sí, tenía en una mi caso, por wiki. ejemplo, yo tengo la actividad. Sí, ¿cómo? Le decía que tenía como actividad una wiki, ¿sí? Que vi que la hicieron. No la pude leer, digamos, pero vi que la habían desarrollado. Voy a tomarme esta semana para terminar de corregir la wiki. Y en la clase 6 y 7 no tenía era, ¿sí? A ver. Sí, era la lectura. Profe, yo estoy entero de lo de Wiki, pero no pude avanzar mucho, que la verdad que como que no lo entendí mucho. No sé, traté de hacerlo hoy, pero no voy a ver, tengo tiempo, ¿no es cierto?, en estos días, así como para incursionar y... Sí, hace 2 semanas está esa actividad. Estaría cerrando, digamos, esta semana. Por lo general Ah, le doy 2 semanas para que hagan actividades, así que sí, podés hacerlo. se ve que la pasé por alto, no me di cuenta. La wiki Y es una herramienta que sí, está buena porque entre todos van armando un texto, ¿sí? Entonces, ujú, capaz que no querés escribir mucho y no sé, podés poner una imagen, un video, o capaz que te dan ganas de escribir y decir, esto yo lo sé y escribís. Es bueno, porque no haces todo, haces una parte y el otro compañero hace otra parte y se va construyendo entre todos. Por ahí ok, capaz que no tenés ganas de incorporar nada, decís voy a ver los errores ortográficos. A mí me sale todo bueno, eso, ¿sí? Yo tengo una opción de historial y me aparece todo lo que hicieron cada uno de ustedes, cuántas entradas hicieron, cuántas modificaciones. Así que a mí listo. me parece fantástica esa herramienta. Así que bueno. Es cuestión entonces de incorporarla. Sí, y es, no sé, para ustedes como alumnos creo que es fácil de hacerla. Al menos eso se ve en el video Ujú. que le subí, Sí, ¿no? sí, está bien. Bueno, antes que terminemos, quisiera ver un poquito su cronograma. La semana que viene tenemos lo que son las competencias laborales, que bueno, hoy le di como un adelanto. ¿Se acuerdan cuando le hablé de competencias blandas, duras? ¿Sí?
La semana que viene vemos eso y ahí van a tener una actividad. ¿Estamos? Bueno, Ok. chicos y chicas, espero les haya gustado la Bien. clase y wow, 1 hora y media de clase. Muchísimo. Así que bueno, nos estamos viendo, que descansen y ya les voy a corregir sus trabajos. Buenas noches, Bien, disculpe, ¿ya le puedo hacer gracias. una consulta? Sí, Alejandro, perdón, antes que se vayan, recuerden que les pasé mi número de teléfono para que hagan un grupo de WhatsApp. Ármenlo, por favor. Alejandro, ¿qué querés decirme? Buenas noches, profesor, disculpe, entré tarde a la clase. Yo lo armo si quieres. Bueno, muy bien. Dime, Alejandro, ¿en qué te puedo ayudar? Sí, la consulta es la siguiente, por el tema de, estuve justamente viendo la planificación de la cursada y en uno de los puntos dice la asistencia al 80% de las conferencias. Y justo estaba viendo que el examen, tanto las conferencias como el examen, caen los días martes. Sí. ¿Siempre serán esos días? ¿La conferencia, me decís? La conferencia y el examen. Sí, las conferencias son en teoría, a ver, la planificación y las conferencias en teoría son estrictas. Es decir, la planificación en teoría no se cambia, ¿sí? Sí. Pero puede pasar, no sé, que un día falte, que un día no pueda y se cambie. Pasa lo mismo con las videoconferencias también. O sea, la idea sería que tengamos todos los martes, pero puede ser que alguna vez no pueda y se cambie, ¿sí? O no sé, algún día se corte la luz. Estuve sin luz hasta hace rato. Entonces puede cambiar. Respecto al examen, antes del examen suelo dar una videoconferencia para explicarle los puntos, ¿sí? Sí. Respecto al tema de asistencias, ¿qué pasa con las asistencias? Esto de ser un curso virtual, no sabría yo muy bien cómo tomar asistencia. Porque fíjate que yo empecé a las 9 y empecé a hablar y llevo 1 hora y media. Si yo me pongo a tomar asistencia, hay gente que entra, que sale y a mí el tiempo se me va. Es un requisito que nos pidieron desde el INSET tomar asistencia. Supongo que la videollamada que tengamos siguiente y resolveré esto de las asistencias, no sé, con algún formulario, con algún checklist, no lo sé. Pero creería yo, o sea, es mi opinión personal, que muchos no se pueden conectar, digamos, a esta videoconferencia y después pueden subir, digamos, yo la subo a mi canal de YouTube y pueden verla, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja que los que están acá tienen respecto a los otros que no están presentes? Sí, que podemos sacarnos dudas. Se pueden sacar la duda ahora, en el momento. Entonces por ahí los otros, que me suelen pasar, ven la videoconferencia y después me preguntan, no sé, a la noche, un domingo, por ejemplo, profe, ¿me puede explicar el punto número 3? Yo no me acuerdo el domingo a las 8 de la noche qué es el punto 3, ¿sí? Entonces, ahora es el momento porque ustedes están frescos y yo estoy fresco, ¿sí? Entonces, esa es la ventaja que tienen. Pero bueno, no sé cómo voy a hacer con las... Tengo que hablar con coordinación, qué hacer con la asistencia, ¿sí? Sí, claro, o sea, más que nada de mi punto personal, el tema de, yo le consultaba esto de la asistencia y bueno, el tema del parcial que veo que van a ser los días martes, que los días martes de mi punto personal es imposible, prácticamente imposible Ajá. asistir. Mira, el examen tenemos... a ver, Porque ahora... estaba viendo que es el 17 o el 21, no me acuerdo, y A ver, cae martes. esperen, me muestro la pantalla, ¿sí? Bien. En nuestra planificación, ¿esta es de recursos humanos? Sí. Tenemos el examen el día 17 de mayo, o sea, tenemos la semana que viene y la siguiente semana sería el examen. ¿Cómo es el examen? Ya que estás preguntando. El examen... Sí, justamente eso iba a consultar igual. Bien, el examen, yo suelo darles una película, ¿sí? Para que ustedes vean y le doy tiempo para que hagan el examen. No es que lo hacen
ahora el examen de forma sincrónica. Suelen tener 3 días, 4 días para que lo hagan. Si yo estoy pidiendo el examen para el día martes, seguramente van a tener que entregarlo el día domingo, a la noche, como máximo. ¿Sí? Obviamente ese martes 17 tenemos videoconferencia, ¿o no? No tengo acá, pero lo vamos a hacer ese día, ¿sí? Una videoconferencia. ¿Estamos? Para que yo le explique las consignas, las fechas. ¿Sí? Va a ser un examen con película. Así que bueno. Voy a anotar acá, ¿sí? Para no olvidarme. Videoconferencia. Para que me quede y me acuerde. ¿Sí? Ya que están armando el grupo de WhatsApp, estaría bueno también que, si bien está pensado, digamos, esta cursada con cada 2 a 3 semanas, digamos, tener una videoconferencia, si la mayoría, no sé, no entiende un tema, me dicen, profe, no entiendo esto, y son varios los que piden hacer una videoconferencia, yo no tengo problema, ¿sí? Se hace la videoconferencia. O sea que está, digamos, abierta a sus demandas, ¿sí? Así que bueno, no les quiero robar más el tiempo. Ahí estoy viendo... Profe, ahora, ¿hasta qué clase explicó? Porque en la 6 estaba lo que era el trabajo prácticamente ese que es por las redes, todo lo que se utiliza hoy en redes. La clase que expliqué hoy es hasta la clase de hoy, o sea, clase 7. Clase 7 de selección e inducción. Sí. Sí, sí. La clase que viene Bien. es competencias, que bueno, esa medianamente algo la expliqué hoy, pero es hasta hoy, digamos, clase 7 lo que expliqué. Bueno, mañana van a tener cargados, termino de grabar, ¿sí?